Perfecto. ¿Te pillamos en la calle, Albert? Sí, sí, porque estoy en el pueblo y tenía en casa familia, porque son fiestas, digo, me bajo abajo porque así no hay ruido y tal. Se confirma Así que se que escucha todo bien, muchísimas gracias. De aquí te mandan saludos también, incluso aficionados culés que se han pasado a hablar porque hoy tenemos un directo muy interesante de una de las grandes perlas del Sevilla, que bueno, que lo habéis comentado entre vosotros, entre José Manuel que sacó la exclusiva y vosotros que lo reconfirmasteis en relevo, que ha acabado en la Masía y creo que lo vais a disfrutar bastante. ujú. Albert, no sé si has visto el vídeo que ha subido el Barcelona, supongo que sí, a sus redes sociales, como esa primera mini entrevista a Luismi, y quería incidir en eso, la importancia del gusto del jugador por el Barcelona y por querer ir allí a la Masía. Sí, al final Luismi, vosotros lo conocéis mucho más, pero es un jugón. Es de estos jugadores que al final, como mejor rodeado esté, mejor se lo pasa dentro del terreno de juego. Y si hay un equipo al final que apuesta 100% por jugar bien es el Barça. Y más el Barça Atlético al final, que es el filial donde vienen muchos jugadores de la Masía que se han formado con el ADN Barça, que al final necesitan minutos para adueñarse del fútbol profesional, digamos, de aprender un poquito más de lo que es el fútbol profesional, no tanto ya el fútbol base, que es la siguiente etapa, y creo que Luis Miguel al final aportará mucho al Barça, de lo va a necesitar, porque es un Barça muy joven. Ya vimos contra el Castellón que a pesar de que son jóvenes, no se arrugan, porque los dos que marcaron es Stanis y Lías, son juveniles aún. Xavi es primer año de amateur, así que al final creo que llega a un buen proyecto y donde se va a sentir importante. Sí, juveniles, Albert, pero juveniles que han debutado en Primera División. Ahí es nada, por ambos. Te quería preguntar un poco por Luismi Cruz. No sé si lo tenías visto, el año pasado jugó, pero fue un partido bastante malo del Sevilla Atlético, que Sí. estaba en plena reconstrucción en el Johan Cruyff. Es más, lo hablamos con Lulo da Silva, un jugador también del Sevilla Atlético, que ese partido, esa goleada del Barça B, entonces ahora Barça Athletic, fue un punto de inflexión en el resto de la temporada del Sevilla Atlético. ¿Qué te parece el perfil? Si te impresionó ese primer partido que lo viste, porque luego el partido de vuelta que gana el Sevilla Atlético en el Jesús Navas fue bastante más diferente. Además con un papel Sí, protagonista, creo que de Luis, si no me Sí. equivoco. te seré sincero y siempre me ha gustado mucho, pero muchísimo Carlos. Carlos Carlitos, Álvarez. tampoco descubro nada, pero Carlitos sí que es de los jugadores esos que siempre que he podido he intentado seguirlo y, claro, si seguías a Carlitos, pues también de reojo podías seguir a Luismi, porque al final también era de los jugadores que te llamaban la atención. Sobre todo Luismi, a mí lo que me recuerda mucho es al jugador de aquí, un Ilías, un de estos jugadores, pues lo que hablábamos antes un poquito, de que le gusta mucho el balón, que es atrevido en el uno para uno, que al final te puede dejar detalles de mucha calidad, y obviamente creo que el año en el Sevilla Atlético no favorecía a jugadores como él, igual que con Carlitos, y que al final también pues la mala dinámica pues te lleva a todos los jugadores a que no puedan mostrar su mejor versión. Creo que la opción del Barça le ha venido como anillo al dedo, porque al final todos salen ganando, yo creo menos el Sevilla, porque al final Correcto. el jugador va a jugar en primera red, que en segunda no quería jugar. El Barça ha incorporado un talento que puede decidir partidos, y encima, si sale bien, puedes pagar una cláusula que está entre 2 o 3 millones, y al final te puedes quedar con un jugador muy joven por 2 o 3 millones, que es una cantidad muy baja, que aunque tú quizá no lo quieras para el primer equipo, es que quizá lo puedes vender después por 15 o 20 a Exacto. otro equipo. Por tanto, aquí es lo que no entiendo por parte del Sevilla, Ni tú ni la nadie, negociación y Albert. quién quería hacer. Créeme, Ya he visto aquí no se Twitter ha entendido que esa Ha operación. sido, sí, me lo comentaba, que ya habías visto tú mucha leño por parte de Sevilla. Y es que quería hacer hincapié en eso que has comentado, ¿no? Que si al Barcelona por X razón no le termina de convencer Luismi, por poco que haga Luismi, pagan la cláusula de 2 o 3 millones y al final, mínimo le puede sacar 5 millones más. Operación Yugla. Sí, sí, exacto. Es una operación en la que el Barça yo creo que tiene muy poco riesgo a perder. Porque es que al final, es lo que dices, si van muy mal, muy mal, muy mal, que tendría que ir, al final tendría que pasar muchas cosas negativas. Lo único que va a hacer va a ser tener un jugador aquí cedido y que se vaya a Sevilla. Pero al final creo que Luismi sabe que es la oportunidad de su vida, que llega en un momento de su formación que ya está para dar un paso adelante, y lo hace en un escenario como el Barça, donde al final no solo tienes al Barça, sino que tienes, pues como ahora decíais en el caso de Fran Jutgla,
numerosos equipos siguiendo el filial para ver qué pueden pescar e incorporarlos a sus equipos. Así que al final creo que para Luismi es un escenario ideal para demostrar su talento y ojalá, imagino para él que sea en el Barça, pero si no, se le abrirán muchas más puertas. Es el caso, ¿no? Ferran llega, creo que el año pasado, del juvenil A de ser capitán en el Español, llega al Barcelona, tiene la suerte también con un poco la vorágine que le pasó al conjunto blaugrana, pero de ahí a jugar la fase de grupos de la Champions en un campeón de Europa. Es que al final esa es la realidad. Y lo hablábamos cuando me comentó la noticia José Manuel, dijo, es el escenario ideal para Luismi Sí. y un escenario terrible para el Sevilla por esa pérdida de jugador. Te quería preguntar también un poco por Rafa Márquez, por cómo ves al Barça Atleti este año, si muchos lo han puesto en la quiniela como favorito a ascender en ese grupo, que se ha cambiado otra vez la federación, ha redistribuido el mapa, y cómo lo ves a ese Barça Atleti, si te encaja bien el perfil de Luis Micru en el Barça B el Barça Atleti de Rafa Márquez. A mí me cuesta ver ahora mismo al Barça favorito al ascenso, la verdad, pero porque es lo que hablamos, es un equipo muy joven. Hay 17 bajas respecto a la temporada pasada, son muchísimas. Al final del año pasado tenías un filial con Abde y Jutla, que era un filial que podía ir a cualquier campo y ganar. Ahora vas a ir con Ilias y Stanis, que son buenísimos, pero que al final es lo que hablamos, no dejan de ser juveniles, que se van a enfrentar a chicos o ya hombres de 30 años. Ahí quiero ver a ver dónde está el nivel. Con Rafa creo que al final él es inteligente, sabe que es su primera experiencia en el fútbol como entrenador, porque al final había estado en Madrid en un cadete y tampoco había estado muchos meses, por lo tanto es inteligente y sabe que tiene que hacer lo que le pidan en el Barça. Es decir, jugar como el primer equipo, donde el balón sea protagonista, dar importancia a los jugadores jóvenes y que fluya. Dejarse de inventos. En otras temporadas se ha intentado en el Barça Atlético, en el Barça B en ese momento hacer cosas diferentes y al final el fútbol está inventado, en el Barça aún más, y tienen que jugar como se juega en el primer equipo, porque al final es lo que hablamos, el objetivo del filial tiene que ser formar jugadores para el primer equipo. Que después tienes suerte y sube también de categoría, pues mejor para mejor, porque al final la competencia será mayor para todos, pero creo que Márquez ha entrado muy bien en el vestuario. Al final era un jugador muy respetado por todos. Ahora como entrenador, al final, cuando habla el jugador lo escucha, porque sabe que tiene discurso de todo lo que ha vivido y creo que tenemos Rafa Márquez para tiempo aquí en el Barça Athletic, porque también otro factor importante, creo que la prensa también tiene el respeto de todos, porque al final por la figura que ha sido, por cómo nos trata también. Es un hombre muy, muy amable, súper educado en las ruedas de prensa, que no rehuye ninguna pregunta, y creo que el Barça ha acertado. Y respecto a Luismi, lo que hablamos, para mí sí, porque al final en el sistema Barça encaja. Sí que es verdad que Luismi le pasa como a los jugones de toda la vida, que juega de media punta más, no es como esa posición así, y en el Barça no existe. Y entonces es a ver dónde lo vamos a ver más, si caído a la banda o de interior más ofensivo. Es un poco lo que pasa en el Barça siempre, que el 10 famoso no tiene la posición esa y tiene que adaptarse a otra. Pero vaya, los buenos siempre se adaptan. Eso justamente te quería comentar, Albert, porque aquí en el Sevilla, Luismi, la mayoría de la temporada pasada jugó de extremo derecho, obviamente a pierna cambiada. Y me parece una posición muy interesante, pero yo creo que para la filosofía Barça, como ve a los extremos que son más incisivos, sobre todo Xavi, ¿no?, que le gustan unos extremos más incisivos por banda, yo veo más a Luismi apareciendo por el medio, quizás incluso hasta de interior, pero tampoco lo veo con esa suficiente fortaleza para jugar un interior en el centro del campo en el Barcelona, y era para eso, ¿no? Sí, yo creo que incluso también, a lo mejor en algún tipo de contexto del partido, podría hasta partir de ese falso 9, por así decirlo, porque con dos extremos que sean más incisivos por banda y que tengan más llegada al área, sean más verticales, quizás le pueda venir también bien a Rafa Márquez, ¿no? Mira, si Luismi se encaja en la posición de falso 9, a Márquez le das una alegría espectacular, porque en este mercado andan buscando un delantero centro y creo que no le va a llegar, porque se han incorporado a Roberto, del Málaga, pero al final no es un delantero que te pueda garantizar 15-20 goles esta temporada, y en primera ref los necesitas. Sí. Y en el encaje, a estos días que se ha hecho ya oficial del Luismi, también aquí buscamos, porque al final en la derecha, que es donde jugó el año pasado, aquí está Elías. Al final a Elías yo veo muy difícil que le quiten el lugar, y más al nivel que está, y que lo sacrifiques y lo pongas a él en otro lugar.
Por tanto, aquí creo que Luis Mille se va a adaptar más de interior. Yo es la posición donde lo veo más. En algunas ocasiones ha jugado de banda izquierda. Pasa Sí, que a mí José no. Manuel rehuye mucho de eso, pero ha jugado también de banda izquierda puramente. Es verdad que no juega banda cambiada, que no tira tanto para adentro, pero sí que busca ese centro lateral. Aunque sí es cierto que si no tiene ese delantero referencia, tal vez le puede costar un poco por banda izquierda. A mí yo creo que también soy de los que no me gustan estos perfiles en la banda natural, porque al final me gusta que vayan para adentro, y más Claro. en el Barça. Cuando van por fuera, al final, los zurditos, además, que acostumbran a ser muy zurdos, es como que el lateral tiene ventaja, porque sabe que se le va a tener que salir por fuera. En cambio, si juega en la derecha, y yo creo que Luismi puede ir para adentro o puede ir para afuera. Y ahí le beneficia más. Veremos, creo que a ver si lo inscriben ya, a ver cómo termina esta semana, porque va a ser una locura. También aquí en el Barça Athletic también hay problemas de fichas, hay muchos jugadores, al final se quiere incorporar a otros, así que a ver cómo queda la plantilla, si algún jugador que puede ocupar esa posición termina saliendo cedido y hay más espacio, pero obviamente Luismi ha venido para jugar y lo va a jugar todo. Veremos a ver en qué posición, pero es un jugador al que se le ha traído, yo creo, como una oportunidad de mercado, porque quizá en la posición donde él llega no necesitabas ya más jugadores, pero al final lo que hablamos es una operación que se te aparece un chico con mucho talento que en un año puede ser tuyo por 2 millones, pues el Barça, ahora que hace estas inversiones con jugadores jóvenes, creo que la tenía que hacer sí o sí. Y Albert, también te quería comentar un aspecto, porque claro, has dicho que el Barcelona, el Barça Athletic está ahora mismo en esta temporada en un poquito de revolución de plantilla total, ¿no? Y creo que se junta un poquito el hambre con las ganas de comer. Llega el momento idóneo en cuanto al Barcelona para buscar un poquito ese líder, ¿no? Que Luismi, por ejemplo, puede ser algo más mayor, puede tener algo más de experiencia en la categoría. Y también es que se junta el mejor momento de Luismi ahora mismo, porque Luismi tuvo una lesión muy importante en 2019 de rodilla. Pasó esa temporada en blanco, a la siguiente, a la 2021, entró, pero todavía le costaba, y fue la pasada temporada, sobre todo en la segunda vuelta, que ya entró en dinámica de primer equipo cuando cogió esos galones que le faltaban un poquito a Luismi, como de creerse que de verdad podía ser el líder del filial del Sevilla. Y ahora llega al Barcelona, bueno, que necesita también ese líder, y yo creo que llega un Luismi mucho más confiado y maduro, sobre todo, ¿no? De ser capaz de demostrar lo que tiene sin miedo, sin quedarse un poquito replegado también a esa banda, ¿no? Sí, al final estamos delante de un Barça Athletic donde la posición esa del líder está un poco huérfana, porque sí que es verdad que puede recaer en algunos jugadores, pero es que, claro, lo que hablábamos, Ilias Akomak puede ser el líder, obviamente, porque por calidad lo es, pero al final es un jugador muy joven. Ahí también necesitas, pues al caso de jugadores como Luismi, que necesitan a los jugadores con más experiencia, y veremos a ver cómo funciona. Yo la verdad es que confío bastante en Luismi, en que pueda encajar bien, en que se lo pase bien esta temporada en el Barça, y si él se lo pasa bien dentro del terreno de juego será una buena noticia para los azulgranas. También a ver qué pasa con Pablo Torre, que es otro jugador que es un jugón y también tendría que bajar al Barça B. Y claro, si se juntan Ilias, Luismi y Pablo Torre, creo que nos lo vamos a pasar muy bien este año. Eso te quería preguntar, un poco la situación en Operación Salida, lo que ya has comentado al ver. Ocupado. Estás ocupado. Bueno, me alegro. Qué momento, ¿eh? No te preocupes, Sí, no sí. te preocupes. Lo que tiene el pueblo, no imagino, ¿no? Que te estaban saludando. Lo que te quería comentar, sufriendo. Albert, sobre todo la situación de salida, ¿no? Que estabas comentando que iba a ser un poco locura, ¿no? Estos últimos días de mercado de fichajes con la salida de varios jugadores, sobre todo nombres sobre la mesa. Ezabde, la situación que no se sabe si se va a quedar o no, y sobre todo Pablo Torre. Sí, al final Abde yo sí que lo veo seguro que va a salir. Que va a salir dirección Valladolid, porque al final creo que es una operación que también encaja todas las partes. El Barça lo saca y saca una ficha, porque antes sabemos que en el Barça no va a jugar, por lo tanto no libera una ficha que pueda incorporar a otro jugador que pueda competir. El jugador sale a un equipo de la Liga para demostrar su talento, y el Barça, además, si le sale bien la cesión, pues recupera la próxima temporada a un jugador más maduro. Este año estamos en ese punto de que hay muchos jugadores con ficha del Barça B que pueden tener importancia
en el primer equipo. El caso de Alejandro Valde sería otro, Pablo Torre también. Al final también Alejandro ver qué pasa, porque si ya Marcos Alonso no sé si se va a quedar o no, porque al final, aunque está a un excelente nivel, nos podemos engañar que si viene Marcos Alonso, está Jordi Alba. Hombre. Hay una posición para los tres. Claro. Por tanto, no sé qué pasaría. Claro, si Pero en esta Alejandro Valde última jornada de sale... mercado igual le perjudica al propio Valde, ¿no? Igual al día 31 llega justo Marcos Alonso, no tiene la venta cerrada y se tiene que comer un año de Barça Athletic cuando está a nivel de primera división. Yo creo que la opción de Barça Athletic con Valde no se contempla. No. Yo creo que... Creo, ¿eh? Porque al final también tendría que ya haber llegado ya y está a ver qué pasa de Roman Vega, que es un chico argentino que viene de Argentinos Juniors, que también ya viene a esta posición. Está Alex Valle, que es del juvenil, pero se confía mucho y al final creo que se está planificando todo sin contar con Valde. En Valde la idea era que si llega Marcos Alonso y se ve que no hay minutos para él, saliera cedido a un equipo para competir. Y con Pablo Torre, al final el culebrón parece que ha llegado a su fin, porque él no quería jugar en el... Bueno, no quería no es la palabra, sino que prefería jugar en segunda división que en primera red. Y por eso sí, él cuando fichó, al final era una situación muy diferente a la que hay ahora. Y a él no se le permitió, pero se le ilusionó con el primer equipo. Sí. Porque era un equipo que, claro, no había incorporado a todo lo que ha incorporado este verano el Barça. Por tanto, Pablo Torre podía tener un espacio allí para competir el sitio. Visto cómo ha quedado el mercado en el Barça, no hay espacio para él en el primer equipo, sabe que puede ir a alguna convocatoria, pero es muy difícil jugar, muy difícil, y lo normal era que jugara el Barça Athletic, y ante esta situación él prefería salir cedido al Racing de Santander. ¿Y tú lo ves, no? Cediendo al Racing casi seguro? ¿Cómo, perdona? Que lo ves casi seguro, ¿no? Esa cesión al Racing de Santander estos últimos días. No. ¿Se queda? No, yo creo que se quedará. Porque hay algo extraño en el tema del Racing, que unos te dicen que administrativamente no puede ir, otros te dicen que es Xavi el que no lo deja ir. Hay algo allí que no terminamos de saber, pero vaya, que todas las partes lo que dicen es que se queda. Y entonces sabrá allí la interrogante. ¿Qué va a hacer? ¿Va a ir convocado con el primer equipo? Pero es que yo no tengo tan claro que vaya a jugar con el Barça Athletic. Es que, claro, es que no quiero ver a ver qué pasa. Porque de momento, ayer, por ejemplo, antes de ayer, perdona, cuando jugó el Barça B, Pablo Torre no fue, ayer no fue convocado. ¿Sabes? Al final, este fin de semana no ha jugado, ni ha ido convocado con ningún equipo, ¿sabes? Y quiero ver a ver si le convencen un poco de decir, vete a jugar con el filial, juega los fines de semana y durante la semana entrena aquí. Pero Xavi en rueda de prensa ya dijo que entrenamientos puros de primer equipo durante la temporada no va a haber. Por tanto, lo que le invitó es decir, vete con el Barça B toda la temporada, aprende allí y después ya subirás. Y esa no era la idea de Pablo. Así que veremos un poco. Al final es un chico muy maduro, que tiene la cabeza sentada y que decidirá lo mejor para todas las partes, y que si el club le dice, vas a jugar en el Barça Athletic, vas a jugar en el Barça Athletic. Otra cosa es que Xavi le diga, vente con el primer equipo y algún día, si puedo, te saco un poco. Y a él le compense más jugar con el primer equipo que no con el filial. Así que, obviamente, para Rafa Márquez sería una gran noticia que Pablo Torre bajara, porque todos estamos convencidos de que Pablo Torre en primera red lo reventaría muy fuerte. Visto lo visto la pasada temporada, claro. Visto la pasada temporada. Por eso. Albert, te quería comentar porque a mí, por ejemplo, por lo menos no me consta, pero sobre Luismi no se ha guardado ningún tipo de porcentaje de futura venta o cualquier cosa al Sevilla, ¿no? A mí es que no me consta, pero no sé si al ser una cesión se hablaría después. Claro, no sé si se contempla dentro de la operación de compra, si se ejecuta esa opción, después hay alguna cosa más. Al final, como estos contratos son tan difíciles de conocer, en este caso a mí tampoco me consta. Lo que se había hablado es esto, que era una cesión y que sí, que era una opción de compra, que a mí cuando me lo dijeron, en lo que hablábamos, me sorprendió mucho, la verdad. Y intenté preguntar a 3 o 4 y me confirmaron, y dije sí. Yo que, cuando me lo comentó José Manuel, lo estuve asimilando 10 minutos tranquilamente. Digo, es que no me cuadraba en absoluto. Digo, esto tiene que haber un porcentaje de futura venta en una posible venta del Barcelona a posteriori, que se saque algo el Sevilla, pero parece ser que al menos que de momento no ha salido nada a la luz. A ver, entiendo que el Sevilla, aunque no sea lo que piensa la afición, entiendo que el Sevilla le compensaría en un hipotético caso ingresar 2-3 millones por Luismi. Me entiendo. Sí, pero al fin y al cabo, si valoras a Luismi en 2-3 millones, que de aquí a 2-3 años
tiene una gran proyección, al menos, sobre todo en la posición que está ahora mismo el filial, Sí. que también con la salida de Luismi, con la no vuelta al filial de Iván Romero, por ejemplo, José Ángel también. José Ángel, que va a estar más con el primer equipo que con el filial, se queda también un poquito cojo en esa posición de líder, ¿sabes? Entonces, deshacer, obviamente Luismi era muy complicado que se quedase en segunda federación, Sí. porque se le queda corta, no, lo Y siguiente, ¿no? incluso a muchos jugadores que van a estar Claro. el año que viene, que al final no se puede desprender todos los miembros del Sevilla Atlético, pero algunos sí se va a tener que desprender porque era inviable, ¿no? Mantener el bloque, que yo lo sigo insistiendo, ¿no? Un descenso de 46 puntos es cuanto menos anormal en una categoría. Yo creo que el año pasado el grupo fue bastante competitivo, creo que fueron 3 o 4 que descendieron con más de 40 puntos en una liga de 20, y eso hablaba muy bien de que el grupo 2 era de largo bastante más competitivo que el otro. Mm. Eh, La temporada pasada nos lo pasamos muy bien, la verdad. Sí, porque era para un el espectador grupo- neutral fue una liga espectacular. Además, esa presencia no solo del Barcelona, sí ese filial del Villarreal. O sea, el Villarreal hizo un temporadón tremendo. El Andorra también estaba allí, que al final daba gusto verlo. Claro, Al final Andorra. había muchos equipos que estaban muy bien. A ver esta temporada también, a ver cuál es el equipo que genera más expectativas. El Real Madrid-Castilla, el verano, con los fichajes que ha hecho, en teoría genera más expectativas, y el Barça no. Porque lo que hablamos, el Barça al final ahora sí que ha llegado Luismi, pero es que los otros fichajes para el filial tampoco era muy ilusionantes, porque lo que te digo, Pablo Torre no lo contábamos para el filial, así que a ver cómo ¿Cuál avanza sería la tu cosa. apuesta, Albert, para el Barcelona el año que viene? Imagino que como mínimo se le exigirá estar en la lucha de los playoffs, ¿no? A Rafa, ¿no? Al Barça siempre se le exige estar arriba y tiene que estar arriba, porque al final, aunque sea un filial muy joven y todo lo que quieras, es un filial de uno de los mejores equipos del mundo, Claro. con jugadores de las mejores canteras de España que llegan a la Masía en edad de formación para ser futbolistas profesionales, y por tanto el Barça siempre tiene que estar arriba. Después ya, por circunstancias, puedes estar más o menos arriba, pero lo que se le va a exigir es que compita y que juegue bien. Después ya, que ganes o no, ya sabes tú que al final puede depender de muchísimas cosas, pero que compita y que los jugadores sobre todo se formen y salgan de esta temporada mejores jugadores que lo que son a día de hoy. Eso es importante lo que has comentado, Albert, que sea la cantera de uno de los mejores equipos del mundo, porque es un atractivo enorme para los jugadores. Por ejemplo, Luis me ha podido jugar esta temporada en segunda división, tenía ofertas, de hecho las tenía muy sobre la mesa, y al final ha decidido jugar en una categoría menor solo por el simple hecho de que va a estar en una cantera. Primero, el nivel de visibilidad que le va a dar comparado con la cantera del Sevilla, que es algo que hablamos continuamente, y con Mario y cualquier yo. equipo de segunda división. Exacto, Que- va a ser muchísimo más. O sea, va a aprovechar el año mucho más que si jugase en un equipo de segunda división. Y segundo, por lo que hemos comentado también al principio, por ese gusto también de Luismi del Barcelona, lo comentó también en su entrevista, que es un equipo que siempre le ha llamado la atención a Luismi, y también por esas características de futbolista, pues que se asemeja mucho a él. Sí, al final el Barça, aunque esté en primera red, es que todos los jugadores quieren venir aquí. Porque lo que habla y quién sabe, obviamente este año está muy complicado, pero es que quién sabe al final si puedes tener la oportunidad de subir al primer equipo. Mira Porque el es año que, pasado. a ver, claro, el año pasado pasó todo lo que no tenía que pasar y el primer equipo estaba complicadísimo al final hacer un 11 y tenían que tirar del filial. Este año parece que no pasa nada, pero nunca se sabe. Al final Xavi, Luis me hace 3-4 partidos muy buenos, Xavi se enamora de él y lo ve en una posición donde arriba quizá no encuentra un jugador que, ¿sabes? Pueden pasar muchas cosas en una temporada, y en un club como el Barça, donde al final los jugadores ven que pueden explotar su talento y que todas las miradas van hacia ellos, al final crees que es mucho más atractivo que cualquier jugador, hay equipo de la Liga Smartbank que pueda competir por el ascenso, porque al final, no nos engañemos, el Tenerife, Las Palmas pueden estar ahí en posiciones de playoff, pero es más difícil destacar en un equipo de estos y que los otros equipos se fijen en ti. En cambio, en el Barça Athletic sabes que si un día haces una jugada muy buena, en redes sociales ya lo vas a tener allí todo el mundo comentándolo. Por tanto, el nivel de visibilidad favorece al Barça en este caso, de que jugadores como Luismi apuesten por el proyecto. Nos comentan aquí por Twitch la cuenta de Barça hoy, porque ya es que también venía todo al hilo, ¿no? Aparte de hablar de Luismi con el Sevilla Atlético y el Barça Atleti, es que la próxima jornada es Sevilla-Barça en Primera División. ¿Cómo ves el partido y qué porra te dice que te moje, ¿no? Hagas una porra para el encuentro del próximo sábado.
A ver, con el Sevilla siempre se tiene que ser cauto porque al final en los partidos grandes y contra el Barça siempre se crece y te da todo, pero sí que es verdad que vemos el inicio de temporada de uno y de otro y se hace difícil ver que ahora mismo pueda el Sevilla competirle de tú a tú al Barça por las circunstancias que tiene el Sevilla, por todo lo que rodea. Al final también creo que será una semana muy movidita con el tema Lopetegui, continuidad, a ver cómo termina el mercado de fichajes, si logran incorporar a Lucas Boyé o algún delantero, así que un poco ilusione a la afición. RDT también leía hoy que podía llegar. Creo que el Sevilla, dependiendo de cómo termine este mercado de fichajes, va a llegar con una actitud más o menos optimista de cada partido contra el Barça. El Barça al final, haga las operaciones que hagan, sí, quizás no hace ninguna o quizás hace algunas de laterales, tiene un equipazo, llega para competirlo todo. Al final, jugadores como tienes un jugador como Robert Lewandowski, que creo que desde Messi no tenía al Barça un jugador así que pudiera ganar un partido él solo, porque no necesita mucho. Al final, coge dos balones dentro del área y te los enchufa los dos. Esto al final en partidos como el del Sevilla, que el Barça al final muchas veces le costaba mucho generar juego, porque el Sevilla al final te compite mucho, no te deja jugar a lo que tú quieres. Al final tener un Robert Lewandowski en el campo que en cualquier ocasión puede marcar gol, creo que se hace difícil pensar que el Sevilla le pueda plantar mucha cara al Barça, pero si hay un equipo o dos equipos en la Liga Española que lo pueden hacer y que tienen el carácter ese para competir, aunque estén en horas bajas, creo que es el Sevilla. Mucho tiene que cambiar la cosa. Hombre, a ver, es que yo creo que de cara a ese partido es que no hay término medio. Le sale muy muy bien al Sevilla o le sale muy muy mal. O sea, no está ese término medio. Sí, Lopetegui no sería el mejor partido para Lopetegui, la verdad, porque te puede ganar el Barça fácil y allí sí que ya lo tendría complicado. Pero como sabrás, al ver que la semana va a ser dramática, porque ya no es que venga Xavi, es que viene el profesor de Xavi Hernández, ¿no? Que es Pep Guardiola con su Manchester City y la bestia negra, ¿no? Que es Erling Braut Haaland en 5 días. Claro. No querría ser yo Julen Lopetegui. Ahora mismo no querría ser Lopetegui, la verdad. Claro, si has ganado los 3 primeros partidos de Liga, bueno, llegas con estos casos y dices, bueno, al final lo normal es que pierdas los 2. Pero claro, si vienes del inicio que has hecho y pierdes los 2 y los pierdes de según qué manera, será muy irrespirable el ambiente allí. Bastante. De hecho, el ambiente está caldeado. ¿No? Esta mañana hemos estado en la ciudad deportiva y la verdad es que el ambiente está cuanto menos caldeado. Bueno, Albert, ya no te vamos a quitar más tiempo, solo una última cosa, y es la importancia de eso que has comentado de Xavi, si Xavi se enamora de Luis y tal, la importancia, porque a nosotros nos encanta el tema de cantera, la importancia de la filosofía del Barcelona, de que siempre el primer entrenador del primer equipo, o al menos miembros de su cuerpo técnico, estén muy encima siempre del trabajo que se hace en la cantera. Algo que, por ejemplo, ha sido una de esas razones de por la que ha salido Luismi, de por la que han salido otros tantísimos jugadores del Sevilla Atlético y no han tenido ese nexo con el primer equipo. Que raro, permíteme Albert, raro el partido que Xavi no se pasaba por el Johan Cruyff, ¿no? Del Barça Atleti, ¿no? Bueno, sí, o él o alguno de sus ayudantes. Al final el otro día estaba Sergio Alegre, que es uno de sus ayudantes. Siempre alguno u otro está en el Johan Cruyff. Lo bueno que tiene el Barça ahora, creo que es un entrenador para muchos años. Y al final eso te permite tener la mirada muy, muy amplia, no a corto recorrido, como podía ser con Valverde o podía ser con Koeman, que al final saben que están de paso y pueden costar más, aunque después den oportunidades a jóvenes, porque no digo que no lo hayan hecho, pero cuando eres un Xavi, que has estado también en la Masía, que sabes el proceso del jugador por donde pasa, cuando tú quieres ir a una idea de juego, donde el juego de posición es lo ideal y sabes que en la Masía se trabaja mucho con ello, al final es más fácil que el entrenador pueda mirar abajo. Sí que es cierto, al final Xavi es egoísta, obviamente, también pensando en él, y si puede reforzar al equipo con fichajes de fuera, lo va a hacer y lo ha hecho este verano, porque al final al Barça se le exige ganar siempre. Y aunque tú seas un enamorado de la cantera, si te pueden traer a Lewandowski y a Rafinha, les vas a decir que sí, seguro. Es que todos diríamos que sí. Yo también, que a mí me encanta el fútbol base y tal, la queja nuestra siempre era cuando traías a perfiles medios para ocupar posiciones que podían ocupar jugadores de la cantera. Ahí es donde estaba la queja. Que para gastarte 15, 20 millones en un jugador
que tampoco te soluciona mucho, pues por ejemplo como ahora Alejandro Valde. Si ya tienes un lateral izquierdo, no te vayas a gastar 30 millones en otro. Si te llega una oportunidad de mercado, un tipo Marcos Alonso, porque quizá te ves más en el futuro con Marcos Alonso y Alejandro Valde y ya no tanto Jordi Alba, vale, pero no te gastes 30 millones de euros en un jugador que después no va a ser titular. Un Junior Firpo en su momento, un Digne también en el lateral izquierdo, que pasaban por delante pues, de Juan Miranda, de Marco Cucurella, de jugadores que se habían ganado una oportunidad en el equipo. Así que veremos. Sí que es verdad que el idilio de Xavi con la cantera es evidente. Él se ha formado aquí y, por tanto, todos los canteranos saben que tienen los ojos del entrenador y su cuerpo técnico puestos en ellos y que si lo hacen bien van a tener oportunidades. ¿Va a costar más o menos? Puede ser, pero esto es muy largo y al final son jugadores muy jóvenes que no porque ahora estemos acostumbrados a que Gavi con 16 años, Ansu con 16, no pasa nada si con 20 años aún estás jugando en el filial del Barça. Hombre, no. Porque ahora es eso que estamos mal acostumbrados, a que si con 17 18 ya no están en el primer equipo ya no nos valen. No, al final el propio Xavi, el propio Iniesta, cuando se asentaron en el primer equipo fueron con 20, ya no, Sí, no sí. solo no 18, sino 22, 24. Al final creo que el equipo necesita paciencia. El Barça al final está en un proceso de reestructuración de todo el club para ir para una buena línea y creo que se va por el camino correcto. Pues muchísimas gracias, Albert, por dejarnos un ratito contigo, charla muy interesante y sobre todo paciencia para estos días que van a ser muy estresantes de cierre de mercado y nada, que nos alegramos mucho que es todo el proyecto de relevo, que para los jóvenes periodistas que hemos visto que se está haciendo las cosas muy bien y que además es un proyecto muy atractivo, que le deis muchísima caña y que disfrutéis sobre todo de Luis Micro en la ciudad condal. Muchas gracias y bueno, ya os lo dijo, felicidades por la exclusiva, me la reventaste. aquí el autor. Si es buena gente quien te la quita, no sabe tan mal, así que enhorabuena. Pues nada, a ti, yo ya te un digo. saludo y encantado y cuando queráis nos reencontramos y vemos a ver en unos meses a ver cómo está Luismi y a ver si se ha convertido en ese jugador referente del Barça Athletic y a ver cómo le va por aquí. Perfecto. Pues bueno, hablamos, ¿vale, Albert? Muy bien, muchas gracias. Muchísimas Un gracias. saludo. Hasta luego.